Bienvenidos a CPI en el escenario político nacional, una serie de entrevistas con candidatos a la presidencia para las próximas elecciones del 2022 y que aceptaron nuestra invitación para responder inquietudes sobre temas que conciernen a nuestros profesionales, así como un panel con representantes del gremio contable que analizarán estas propuestas. Iniciamos. Estimados colegiados y amigos que se conectan a nuestra amada institución, bienvenidos a CPI, Escenario Político Nacional, una serie de entrevistas en la cual les traemos información sobre los candidatos que han aceptado nuestra amable invitación. Y esta es la segunda serie de ellas y final. Y estamos muy contentos porque hoy tenemos la amable visita de don Rodolfo Hernández, quien es candidato del Partido Republicano. Y aquí estamos en una conversación muy amena y se la vamos a presentar a ustedes. Don Rodolfo, bienvenido al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. ¿Cómo se siente hoy? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer. Yo soy un fiel creyente de los colegios profesionales. Ah, qué bien. Y soy un fiel creyente de que las diferentes profesiones deben estar afiliadas, porque los colegios son una especie de balance en el ejercicio profesional. Cuando hay profesiones que no tienen una afiliación o no tienen un colegio, o tienen un colegio pero no hay afiliación obligatoria, a veces dejan las cosas a la libre. Cierto. Y actúan en una forma que se aparta al espíritu de la profesión. Pero bueno, ustedes, tengo entendido que los contadores sí tienen una afiliación obligatoria. Sí, tenemos una afiliación obligatoria y en los últimos años hemos creado una especie de familia profesional. Gracias a la tecnología estamos más unidos y la profesión ha crecido debido a la demanda que ha tenido el mercado por nosotros, por todo lo que ha sucedido, don Rodolfo. Y estamos pensando que ya estamos como en las grandes potencias, que casi siempre las familias tienen tres profesionales muy importantes, que son pues un doctor, así como usted, un abogado y por supuesto un contador. De hecho usted me dijo que usted tiene su propio contador, ¿verdad? Tenemos nuestro propio contador desde hace unos años, que es un contador de apellido Marín. Ahí le mandamos un saludo. Sí, claro, sí. De verdad. Y una vez aprovecho para agradecerle a Mario pues los consejos que me ha dado y sobre todo la ayuda que nos da a mi esposa y a mí con algunos trámites que se han convertido en un proceso más difícil, un poquito más engorroso, y que para garantizar que uno está haciendo las cosas bien, hay que llamar a un especialista, porque un contador es un especialista. Sí, nosotros, don Rodolfo, bueno, usted tiene su propio contador, a quien estamos saludando, contador privado incorporado. Como dice usted, ustedes asesoran con él y en diferentes temas, impuestos, laboral, de todo. Así es. Eso es. El contador se ha vuelto muy necesario y si uno quiere hacer las cosas bien desde el punto de vista tributario, informarse bien de los cambios que a veces se realizan en una de las leyes, las modificaciones, se requiere un contador para que nos saque adelante. De hecho, don Rodolfo, la primera consulta sería para usted en una presidencia suya, con respecto a la famosa Ley 9635 que estábamos hablando ahorita, en la cual pues hace 2 años entraron nuevos impuestos, como son rentas de capital, ganancias de capital, hubo una modificación en el impuesto al valor agregado bastante fuerte, además de eso un impuesto de renta, eso ha sido bastante complejo, muy técnico. ¿Usted mantendría sus impuestos o no sé, quitaría o trataría de recolectar más impuestos? ¿Cuál sería su propuesta bajo esa premisa? La impresión que yo tengo es que impuestos nos sobran. Lo que a veces no ocurre es que no se cobran. Y por eso, a pesar de todas las leyes y todos los impuestos
que se han ido creando en Costa Rica, hay una gran evasión, que algunos han calculado en el 6% o estimado, otros en el 8%. A pesar de todas esas leyes, hay todavía mucha elusión que hay que revisar, porque esa legislación proteccionista favorece a un pequeño grupo. Algunos tendremos que seguir protegiendo por la repercusión o el beneficio que da en creación de empleos, por supuesto. Pero esas leyes que a veces se hacen a la medida, se da también un porcentaje importante de elusión y otras cosas que los gobiernos tienen que hacer. Si uno empieza a sumar evasión, elusión, el contrabando, etcétera, y comparamos con el déficit fiscal que existe en este momento, que está alrededor del 8%, vemos que esos porcentajes que mencioné pudieran superar o por lo menos ser equivalentes al déficit fiscal. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Pero no estoy de acuerdo en la creación de nuevos impuestos. Estoy de acuerdo en cobrarlos como se debe, pero no en hacer nuevos impuestos. Y para eso he dicho muchas veces que Costa Rica del siglo XXI, donde desde 1986 y 87 se ha estado insistiendo en un gobierno digital. He escuchado a algunos ser un poquito más limitados o circunscritos a lo que plantean y dicen Hacienda Digital, aunque a mí me parece que el término debe ser un gobierno digital donde incluya todo. Que si lográramos tener un sistema informático de calidad en todo el territorio nacional, entrelazado, que permita cruzar datos, podríamos empezar a impactar la evasión y la elusión y podríamos, sin hacer ninguna modificación, recaudar más, recoger en forma eficiente los impuestos y cuidado si en el futuro no podríamos incluso empezar a bajar impuestos. ¿Por qué le digo eso? Porque pensamos que modificando la ley 9635 e incluyendo el IVA, que el IVA lo que hizo fue ampliar la base de productos, de bienes, de todo, para recaudar mejor los impuestos. Ese beneficio iba a ser suficiente, aunque los cálculos iniciales decían que iba a aumentar como 1,5, ¿verdad? Puede ser que lo aumentaron el 1,5, pero hay que verlo a través del tiempo. Yo todavía no he visto un comparativo a valor actual, desde que empezó el IVA, ¿cuál es la repercusión? En otros países se han hecho estudios, sobre todo dirigidos por la Universidad de Harvard, y hablaron de algo que se llama la paradoja de la frugalidad. La paradoja de la frugalidad. Se lo voy a explicar rápidamente. Es que cuando usted pone un nuevo impuesto para recaudar más, con el tiempo el efecto es el contrario. Ejemplo, el efecto es el contrario en reactivación económica y también en recaudación. Ejemplo muy sencillo. Si usted gana 1,000 colones al mes y nos pusieron ya, vamos a mencionar solo el IVA, 13% menos, entonces es un poquito menos de esos 1,000 colones, digamos, en números cerrados. Si usted tenía 1,000 colones de salario y le quitaron el 13%, que son 130 colones en 1,000, eso significa que su salario real adquisitivo equivale ahora
a 870. Ujú. Si le ponen a otro impuesto, del equivalente que sea, pues entonces su salario ya no son 870 colones, sino que pueden ser 700 colones. Entonces, ¿qué ocurre? Correcto. Todos tenemos prioridades en la vida, por lo menos la gente responsable. Yo sé que hay gente que tiene una visión del mundo, seguro más arriesgada, y le gusta usar la tarjeta de crédito, después no la pueden pagar, ¿verdad? Ya en Costa Rica hay muchas familias que deben más de 2 billones de colones, ¿verdad? Eso es, no sé cómo lo van a cobrar. Sí. Se podrán dejar los carros y las casas y después ¿qué hacen con eso? ¿Verdad? Y entonces, cuando usted recibe menos, porque está pagando más impuestos, Correcto. lo primero que hace es volver a reorganizar sus gastos. Se necesita siempre dinero para educación, siempre dinero para salud, siempre dinero para alimentación y vestimenta. Más los gastos fijos de la casa, todos tenemos que pagar el agua, el teléfono, la luz, etc. Claro. Pero ya no nos alcanzó el dinero, entonces dejamos de ir al cine. Los cines se ven afectados, dejamos ir a restaurantes, dejamos de ir de paseo, ya no visitamos hoteles y empieza a desacelerar la economía. Por eso hay que tenerle mucho cuidado cada vez que uno hace una propuesta para ver qué repercusión en el futuro va a tener esta propuesta. Muy bien, y bueno, resulta que el manejo de esos impuestos es a través de varias situaciones, pero a través de los formularios que tenemos que presentar. Por ejemplo, el formulario del IVA, ahora usted estaba pues muy bien exponiendo de que son más de 9 hojas, ¿verdad? Ese formulario. Los formularios son complejos, don Rodolfo, son muy técnicos, incluso nosotros que somos profesionales nos cuesta y tenemos que estar en constante capacitación. El colegio ha sido muy enfático en capacitar, estamos en capacitaciones todo el año y resulta que tributación mantiene la tesis de que estos formularios los puede llenar cualquier persona. Incluso tiene kioscos y todo para que cualquier persona vaya y lo llene. Resulta que en otros países tienen un revisor fiscal para que lleven una especie de visto bueno de un contador, porque resulta que muchas personas incluso pueden aprovecharse de la ignorancia para hacer evasión, para hacer elusión, o cometen errores, y esos errores a la administración le cuesta mucho dinero, pues luego resolverlos. Entonces, ¿a usted le parecería razonable o estaría de acuerdo que un contador pues le dé una especie de visto bueno a las declaraciones de impuestos? Bueno, las declaraciones se han vuelto bastante engorrosas. Y hablábamos hace un ratito del IVA, que ese ha sobrepasado al menos mis expectativas, porque yo solía llenar los documentos en la clínica en que yo trabajé, en la parte privada. Pero desde que aparece el IVA, se ha vuelto tan complicado que gracias de nuevo al contador Marín hemos salido adelante. Exacto. Claro, y yo eso no lo critico diciendo qué barbaridad, entonces ahora tengo que pagar más, porque hasta eso, los contadores... Tiene que pagar un contador. Claro, hay que pagarle un contador, pero el contador es bastante, digamos, consciente de lo que debe cobrar. Ese no es, digamos, el problema. Y además hay una parte que a mí no me molesta de tener que contratar a un contador, es que eso es creación de empleo. Y cuando le da uno el empleo a una persona en la parte técnica o profesional, está ayudando a que le lleguen recursos económicos a la familia. Exacto. Para que esa persona, hombre o mujer, le lleve el alimento a su familia y no tenga que pensar en otras cosas que no son tan legales y se mantenga dentro de la legalidad y dentro del trabajo formal. Formalidad y legalidad es lo que hay que buscar en Costa Rica. Y que usted ese tiempo que dedicaba a hacer eso, pues usted puede dedicarlo a cosas que sean más productivas para usted. Por supuesto. Entonces da creación de trabajo, o dio creación de trabajo, pero también nos ha dado seguridad en que las cosas se hagan bien.
Le digo esto porque como los contadores todos están afiliados a su colegio profesional, el colegio profesional también es el respaldo de que de esa persona esté haciendo las cosas apegadas estrictamente a la ley. Lo que a veces he discutido con mi contador es que pareciera que hay un divorcio entre Hacienda y los contadores. Puede ser que esté equivocado y usted me va a decir ahora, pero es lo que yo recibo información. Que Hacienda hace sus cosas metidas entre cuatro paredes sin ver las consecuencias en la aplicabilidad de las cosas que está desarrollando. Y en este punto me parece, ¿verdad?, que debería haber un acercamiento entre Hacienda y el Colegio de Contadores. Ustedes tienen mucho que aportar para simplificar esas 10 hojas del IVA, para hacerlo más sencillo y más, tal vez, hasta seguro. Y esa sería, digamos, la recomendación en este momento, que si le escucha el ministro de Hacienda, tiene que mejorar la gobernabilidad de Hacienda. Lo que ahora he visto que le están llamando una nueva palabra, bueno, no nueva palabra, empezó como en los años 90, gobernanza fiscal. La gobernanza fiscal es preguntarle a los que en última instancia hacen el trabajo qué les parece lo que están haciendo y qué proponen para hacerlo más fácil. Sí, de hecho, estimados colegiados, ustedes saben que nosotros somos los tesoreros del Estado, como dice don Eduardo Torres, porque por nosotros pasan todos los dineros que se pagan en impuestos. Nosotros tenemos mucha influencia en las declaraciones de impuestos, somos los gestores operativos de las declaraciones, entonces nosotros sabemos muy bien todas las cosas que suceden alrededor de, como dice usted, la aplicabilidad, la practicidad de los impuestos. Pero además sabemos de muchos temas laborales, precios de transferencias, costos, administración y un sinnúmero de temas que tienen que ver alrededor de la gestión y manejo de instituciones. Entonces, don Rodolfo, yo quisiera preguntarle a usted sobre una presidencia suya. Usted sabe que usted podría escoger a dedo a quién podría ser el director de aduanas, el director de la policía fiscal, el director de Hacienda y el director de tributación. Sobre el puesto del director de tributación, yo quisiera mencionarle que a través del tiempo siempre lo ha ocupado un abogado. Pero ahorita hay mucho en lo que es la practicidad que nosotros hacemos. Usted, si el Colegio de Contadores le pasara una lista de personas que pueden ocupar ese puesto porque tienen las capacidades, y obviamente pues se hace transparentemente, ¿usted tomaría en cuenta a un contador para que ocupara ese puesto por primera vez y pudiera tal vez poner un poco más, de traer más a la práctica lo que ahorita se requiere, que es lo que estamos hablando, don Rodolfo? No tendría inconvenientes. Tal vez para no contestarlo de una forma tan sencilla, decirle sí, les voy a dar un poquito de mis razones de cómo pienso en los diferentes puestos. Yo fui director del Hospital de Niños 14 años. Claro. Pero fui un director general. Sí, conocemos su gestión. Un director que manejó con su equipo de trabajo, por supuesto. Porque soy un hombre de equipo de trabajo y porque en este mundo, este es un mundo en donde superó las etapas de maduración. Y que uno puede, este no es el momento de revisar a Costa Rica en sus etapas de maduración. Que ahora pareciera que están flaqueando otra vez, porque pareciera que los dos últimos gobiernos del PAC, porque a él le tocó, y es lo que ha hecho, pareciera que está retrocediendo en la etapa de maduración y en la claridad de las ideas, porque a veces no sabemos cuál es el rumbo que lleva. Pero cuando uno escoge gente, debe tener 3 características. Debe tener el conocimiento técnico del área. Correcto. Debe tener la experiencia, porque no solo es el conocimiento, sino que uno tiene que haberse desenvuelto en el área. Y la tercera debe
ser de comprobada honorabilidad. Ujú. Entonces les decía que hemos pasado por etapas de madurez estatal desde la independencia, no queríamos pertenecer a nadie, después que es como, de la dependencia, que fue la primera, que es como un niño, un lactante necesita a su mamá para alimentarse, para bañarse, para que le cambien la ropa. Correcto. Después pasamos a la etapa de independencia, que es como un adolescente. Un adolescente es yo hago, y yo sé y no sé cuánto, Sí. y Costa Rica pasó por eso. Luego pasó por la etapa de mayor madurez, que es la interdependencia. Todos nos necesitamos a todos, Ujú. porque ya no podemos saber de todo. Interdependencia. Es la interdependencia. La interdependencia es como ver la galaxia, ¿verdad? Todas las estrellas y los sistemas y las órbitas y las fuerzas físicas descritas por Newton está en perfecta comunicación para que esto siga existiendo. Aunque les decía que en este último gobierno pareciera que retrocedieron a la independencia. Independencia. No preguntan, no hablan con la gente, no le piden consejo a quien conoce el área. Bueno, entonces, eso es lo que quiero decirles, que me parece que en cada puesto de un gobierno debe estar la persona que tenga el conocimiento, Ujú. que tenga la experiencia y que tenga la honorabilidad o la honradez para hacerlo. Entonces, el puesto de director que usted me mencionaba en el Ministerio de Hacienda, Estamos sobrados aquí con mucha gente. están sobrados ustedes. Aquí tienen gente por montones que puede ocupar eso y que puede llevar luz al trabajo que están haciendo. Y lo he dicho no solo para los contadores, lo he dicho para la Caja Costarricense. Ujú. Para mí es inconcebible que el presidente o algunas figuras que se han puesto ahí no sean médicos de reconocido prestigio Ujú. y con conocimiento administrativo. Esencial, ¿Verdad? ¿verdad? Conocimiento empresarial, administrativo, sí, claro. Claro, porque y hay mucho médico. Costa Rica también está sobrado para llevar médicos a posiciones políticas de la Caja que tienen el conocimiento, que le da la visión de la institución que tiene que ver con la salud, porque ¿verdad? La Caja no es una institución de administración, ni de Hacienda, ni es un banco, ni es un IMAS, ni es un prestamista para andar prestándole a gente, Ajá. comprándole bonos devaluados, sino que es una institución de salud. Igual ustedes. Sí. Ustedes son los que tienen el conocimiento para saber cómo están las cosas, su relación con las modificaciones, con las leyes que se modifican, y deberían ser las personas que están ahí. Igual que he dicho, que para mí fue inconcebible cuando pusieron a una filóloga de ministra del MAC. Han puesto psicólogos, filólogos al frente de Sí. instituciones que no tienen que ver. Al MAC tiene que ir un agricultor que tenga esas tres características. A la Caja tiene que ir un médico que tenga esas tres características. Sí. A Hacienda tiene que ir una persona que conozca y que tenga esas tres características. Así que yo... Contador. Exacto, un contador. Así que yo no me opongo a esa propuesta. Muy bien. Me parece interesante y es muy cercana a mi pensamiento. Estimados colegiados, no se nos vayan porque ya casi venimos con el análisis de esta entrevista, pero primero vamos con esta última preguntita, don Rodolfo. ¿Qué piensa usted que debería ser el papel de un contador de acuerdo a lo que está pasando en la economía, en la nación, en los próximos 5 años? ¿Qué esperaría usted de nosotros? Bueno, yo le veo varios espacios donde va a ser absolutamente necesario que siga. La primera es el acompañamiento de todo el que tenga que llenar una hoja de pago de impuestos de cualquier tipo, Ujú. ya sea personas físicas o personas jurídicas. Ahí ustedes cada vez van a tener un papel más relevante. El segundo es que yo los veo como asesores externos, porque ustedes son un colegio profesional y los colegios profesionales tienen que ser asesores externos, pero que los tomen en cuenta para poder caminar bien en todos los aspectos, incluyendo los impuestos. Es bueno que se acerquen a los colegios profesionales en todos los aspectos. Sí.
Nadie tiene el conocimiento absoluto. De hecho, eso queremos, don Rodolfo, nosotros como gremio, participar más en temas de interés nacional. Tener esa participación que de hecho no hemos tenido y queremos reclamar ese puesto. Así es. Y la tercera es el mensaje hacia la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene asesores y a veces da la impresión que se quedaron con la asesoría consanguínea. Los médicos usamos el término de consanguinidad cuando uno le pregunta al hermano y le pregunta al tío y le pregunta, pero no sale de su núcleo familiar para ver si alguien tiene una idea, una luz diferente. ¿Verdad? Parece que la Asamblea también, cada vez que modifique una ley que tenga que ver con un impuesto, que tenga que ver con una modificación de un nuevo impuesto, de un nuevo procedimiento, ustedes en ese campo deberían ser llamados a dar luz en esto. Lo que pasa es que en Costa Rica, en los últimos años, en los últimos gobiernos, nos hemos acostumbrado a vivir en la oscuridad, que cuando uno habla, tratando de darles alguna luz, quedan cegados por la luz y la rechazan de inmediato. Eso tiene que cambiar ya en este momento. Muy bien, entonces no se nos vayan, porque ya venimos con un análisis de esta entrevista por contadores notables que nos van a ayudar a discernir y a ver todo lo que don Rodolfo pues, nos está explicando y proponiendo. Don Rodolfo, vieras que para nosotros es todo un placer tenerlo por acá. Nosotros eso es lo que queremos, tener participación con personas como usted. Le agradecemos su tiempo, su visita y si gusta se despide de nuestra amable audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, primero a usted por la invitación al Colegio de Contadores Privados. A los que van a analizar este video les agradezco desde ya. Es de la discusión, como decía Sócrates, que es de la discusión abierta y respetuosa donde sale la verdad. Sócrates afirmaba que hay mucho conocimiento que está interno y que nosotros tenemos que sacarlo a la luz. Y lo que nos diferencia a los humanos de otras especies del reino animal es que pensamos y nos comunicamos. Y a través de la comunicación espero haber contribuido en algo. Pertenezco al Partido Republicano. Color de la bandera es azul, amarillo y rojo. La única bandera con 3 colores horizontales. Y aprovecho para pedirles su respaldo. Hice las cosas bien como médico, como director del Hospital de Niños. He hecho las cosas bien en mi microempresa y ahora quiero seguirlas haciendo bien, ya no solo para los niños y la familia costarricense o para una pequeña empresita, sino quiero seguir sirviendo a Costa Rica en la forma en que lo he hecho. Yo les aseguro que si revisan la vida de muchos candidatos, va a encontrar sorpresas que no va a encontrar en este servidor que durante 40 años le ha servido a la función pública sin ningún cuestionamiento ético, moral ni legal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, colegas y amigos. Aquí continuamos en nuestro programa, el CPI, en el escenario político nacional. Hoy me acompaña doña Dunia Zamora. Muy buenas, muchas gracias. Bienvenida, doña Silvia Castro. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a desarrollar el análisis de la entrevista que le hizo nuestro presidente, Kevin Chavarría Obando, al candidato a la presidencia por el Partido Republicano, el doctor Rodolfo Hernández. Tal como lo hemos hecho en las otras entrevistas,
se han abordado temas que son directos a nuestra profesión y como lo hemos hecho habitualmente, el primer tema sigue siendo la ley 9635, ¿verdad? Sigue siendo todo un barullo, ya tenemos una buena, bueno, en realidad en algún momento hemos hablado de que no ha madurado todavía la ley, ¿verdad? Y se habla muchísimo de eso. Así es, ¿no? Y precisamente don Rodolfo hace la exposición del hecho de que hay muchos impuestos en Costa Rica, no solamente el tema de la 9635 y lo que trajo consigo, sino que hay muchos, pero no se saben cobrar. Que creo que es en algo que nosotros coincidimos cuando decimos que esa recaudación necesita muchísima más formación desde la administración tributaria para poder hacerlo. Entonces, me gustó mucho, digamos que en ese sentido, lo que él habla al hecho de que se necesita un sistema, y véalo, él siendo una persona con toda su experiencia y los años que tiene en verdad en esto, él habla, mire, sistemas a nivel nacional que se hablen entre sí, cosa que ya lo sabemos, bueno, cosa que ya lo sabemos, y la Contraloría General de la República lo dijo ya, ¿verdad? En realidad, ser director de una organización o de una institución como lo fue, Exacto. En realidad esa institución no se puede manejar de otra manera, es imposible manejarlo de manera unipersonal. A ver, el doctor también hace un énfasis a través de la paradoja de la frugalidad, que lo usa como ejemplo, correcto, sobre un elemento que ya hemos hablado. A mayores impuestos, menos consumo. A menos consumo, menos flujo sano de recursos para el Estado, porque es a través del consumo que se generan las actividades económicas que permiten el empleo, que permite nuevamente el consumo, genere impuesto selectivo, más empleo, genere renta, etcétera. Entonces me parece que al igual que otros candidatos tienen claro el tema de que la recaudación no resuelve un problema de fondo que requiere simplificación, como decía, y él habla de un elemento importante que me gustó escucharle, que fue el tema de un gobierno digital, no solamente tributación digital, ¿verdad? El gobierno digital es un factor crítico para lograr una recaudación efectiva, oportuna, lograr trazabilidad del uso de los fondos públicos y facilitar al contribuyente la determinación y presentación de sus obligaciones. De todos los candidatos es el primero que escucho puntualmente hablar sobre el déficit y sobre la evasión. Ahora, habitualmente hablamos de un 8% de evasión, el 8% del Producto Interno Bruto, que es lo último, y un 6% también del Producto Interno Bruto de la evasión. Lo que implica que si nosotros rebajáramos a un 0% la evasión, es probable que estaríamos al frente de un país como Dubái. ¿Será posible que nosotros logremos esa simplicidad que hemos estado hablando en todos estos segmentos y esa eficiencia? La simplicidad es posible. El tema es si son capaces de articularla. Si como país somos capaces de llegar a un acuerdo en el cual el nivel de los procesos sea satisfactorio para las dos partes, para la administración que actúa recaudando como para el contribuyente que actúa pagando. Y para eso se requiere tecnología, leyes, simplificación de procesos, más leyes. Y credibilidad, porque sin credibilidad nada termina de funcionar. Yo diría que no más leyes. No, yo no dije más leyes. Yo dije leyes. Entonces más bien la aplicación de la ley. No solamente el tema de la aplicación, simplificar la misma ley. Exacto. De hacerlas más concretas, de darle seguridad jurídica, porque es que aquí no hay seguridad jurídica. O sea, no es un criterio, es hoy un criterio mañana. Sí, no es la seguridad jurídica que permita la simplificación. Tenemos ahí en Hacienda un fantasma ahí, ¿verdad? Que anda surcando los aires de que los criterios de Hacienda no son vinculantes. Vamos a ver. Que eso es como una espada de Damocles, ¿verdad? No, vamos a ver, es que precisamente, como, o sea, lo que dice Dunia, o sea, es que, y yo lo rescato o lo interpreto, como es muy común en esto, para usarlo en términos fiscales, para usarlo en términos de la administración fiscales, tributaria, exacto, por interpreto, si acaso. No, o sea, y eso que le queda a la gente muy claro, o sea, simplificar no significa que es sinónimo de menos impuestos. No, o sea, lo que necesitamos es que los impuestos que existen se recauden mejor. Que eso es lo que a mí que me gustó mucho y yo digamos que comparto el criterio con él cuando él lo señala. Ahora, ¿cómo se hace? Por medios tecnológicos. Ahora, como decía Dunia, ese tema de no más leyes, no. Es que las leyes que tenemos sean claras.
¿Qué significa una ley? La ley me dice, en el tema de impuestos, el objeto, lo que grava, me dice quién es el sujeto, el que lo debe pagar y el que lo cobra, me dice quién es el, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuáles son las excepciones? Me dice todos los elementos del impuesto. El reglamento, la ley, por vía asamblea, ¿cómo es que se llama? Legislativo. Y el reglamento, que creo que es donde se generan los problemas. Donde se generaron los problemas, el reglamento, como bien me lo dijo un profesor en la maestría, el reglamento me tiene que servir a mí para saber cómo aplicar esta ley. Pero aquí no aquí no hay una legislación, porque el único que legisla es el diputado, el legislador, fue el único. Que además, el reglamento, el ejecutivo lo que tiene que decir es cómo lo va a hacer, y ahí es donde estamos con problemas. Interesante el concepto. Hay inseguridad Ahora, jurídica. hemos hablado de jerarcas, hemos hablado de jefes, hemos hablado de directores, pero hay un elemento que acaba de tocar usted, que es los que hacen las leyes. O sea, entonces vamos a ver, porque hemos hablado de esto varias veces y lo vamos a tocar más adelante, pensamos que qué lindo, qué importante sería para el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tener un contador privado como director del Ministerio de Hacienda, de Tributación. ¿Cierto? Pero seguimos con el problema atrás. Quienes hacen las leyes son personas que no saben de los temas específicos. Pero es que ahí hay un punto que a uno le resulta una contradicción. Primero, hay un área de servicios técnicos en la Asamblea Legislativa. Los proyectos de ley se envían a consulta, se sacan al público para que opine. ¿Dónde estamos los ciudadanos opinando? ¿Y dónde está la Asamblea escuchándonos? Y al final usted ve una ley que sale, que puede ser muy bien hecha, pero con una lista de exenciones. Si tenemos una ley de exenciones, o sea, con una lista de exenciones, las exenciones, por ejemplo, de IVA no son solamente las 35 que vamos a tener ahí en la ley. No, súmenle las que están en las leyes especiales, en las leyes claro. especiales, ¿verdad? Al amparo del criterio de la Procuraduría y de la realidad legal de que salió con un transitorio deficiente, ¿verdad? O ausente, diría la Procuraduría, le faltó transitorios. Y uno diría, le faltó, Dios santo, le faltó, no puede ser usted ha visto posible. reformas a los transitorios? Además, no, y ojo, y leíste. Yo no soy abogada, yo no soy abogada. tampoco, No, pero la redacción no hay nada de más ese permanente que los transitorios, reza un decir de los abogados. No, y Sí, sí. no solamente ahí, cuando uno lo lee, hasta retroactivo. ¿Cuándo usted ha visto La ley no. siendo retroactivo? No, en es Costa Rica, retroactivo. No en Costa es Rica. posible. Perdón, Y ahí- en Costa Rica. Y vamos ahí a un punto que menciona el doctor que habla de formalidad y legalidad. Entonces, yo creo que él tiene claro que un tema de mayores impuestos provoca más informalidad. Eso. Restringe el consumo, no nos favorece económicamente, Reduce la economía. ni tampoco favorece Estamos los intereses retrayendo del ya la Estado. economía. O sea, se disparan a los pies. Exacto. Y nos habla también de la parte de legalidad. Y cuando habla de la legalidad, habla de la promulgación de las leyes, reglamentos y demás. Y muy importante porque hace una llamada de atención al Ministerio de Hacienda acerca del proceso de elaboración de muchas de estas leyes que nacen en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? De los técnicos del área, porque no es que nacen algunas en la Asamblea, donde se supone que están los expertos. Donde Y se supone. Y, ojo ahí, importante, ese proceso de auscultación, de divulgación, sale al público. Entonces, dos cosas. Veamos una Y administración no participa tributaria. el público, además, eso y a voy. veces los que participan no son tomados en cuenta. A eso Eso voy casualmente. principalmente. ¿Cómo Más es? eso. ¿Cómo se Más da que no nos ese toman en proceso? cuenta. Véanlo, lo del 17 de diciembre. Es que lo tengo tan fresco, ¿verdad? Sí. Veamos en el tema de cómo es posible que un reglamento de renta sea reformado, porque no fue ordenado, fue reformado el 17 de diciembre, porque hay cosas que no estaban, es que son nuevas, es una redacción nueva, no fue que me cambió de arriba a abajo. Y No fue que el 9 pasó al 84, y don no. Carlos Fue que- Camacho hace fue un que entró, análisis. fue que cosas que entraron. Sí, don Carlos Camacho hace un análisis muy bueno en la República, independiente que uno comparta a veces todo, ¿no? El criterio, Eso al es muy César bueno, lo que es no del César. compartir todo es importante. Jamás, así del principio ¿verdad? de la sabiduría. Por supuesto. Pero también esa llamada de atención tiene que tomarla el colegio y nosotros mismos como profesionales. A ver, ¿cuántos de nosotros enviamos observaciones?
¿Cuántos? Bueno, para eso ¿Cuántas estamos. observaciones hizo el colegio? ¿Cuándo el colegio llamó a los colegiados? Porque para que esto se ordene, se simplifique, tenemos que hacernos sentir. Y Bueno, ahí es voy. parte de lo que estamos precisamente la tratando, es parte, exacto. o sea, es parte del tema. Nuestra figura activa como colegio es lo que precisamente Dunio dice y es lo que, bueno, sé que estamos en esto precisamente Sí, para eso, justamente ¿verdad? estamos Por en eso esto. es. Y hacia Y ese es eso el es donde reto. tenemos, y ese reto es hacia donde tenemos que llegar. Y ellos, los candidatos, cuando él le hace las consultas sobre nuestra participación y como contador y demás, eso es lo importante, lo que hay que rescatar, porque ellos tienen que saber que nosotros somos las personas que conocemos. No, y voy a un El punto día a más, día. es que no es solo estamos eligiendo presidentes, señores, estamos eligiendo diputados. Y entonces, ese Pero de grupo ellos no económico... sabemos nada, que ese es un problema. Ese es el Pero tema. bueno, para no salirnos... No, es que es parte del asunto. Claro, porque pero- en buena teoría, esos diputados tienen, la meta de un gobernante es que la asamblea también la gane. Bueno, y Y es cada cuál es- diputado y el- tiene y 5 el o no sé candidato- cuántos asesores y Y deberían... el candidato ¿verdad? tiene que lograr unir la visión también de los diputados. Exacto. Entonces la pregunta es, nuevamente, ¿son nuestros candidatos capaces de articular sus propios equipos y los demás actores del país? Eso es pregunta. Porque para lograr gobernanza, que él habla de gobernanza, Exacto. yo necesito liderazgo, necesito una acción Y nacional, vea que necesito exacto, persuasión. don Rodolfo habla del tema, nada más para aquí en esta parte, Sí. porque eso sí es importante rescatar de él. En la parte en lo que él dice, ese tema de los asesores de los diputados, Claro. que son los que al final al cabo les ayudan y les apoyan. Son los Sí, que pero no leen, se Que Caso. son que los él- que leen como y él decía, redactan. esa línea de consanguinidad, ¿verdad? O sea, que es preguntarle a usted a su papá, a su mamá, a su hermano. No, busque los que conocen del tema, analicemos en conjunto. claro. Para eso cada uno de los diputados tienen a sus asesores. Lo que pasa es que hay un tema aquí importante, perdón Juan Carlos, aquí hay un tema importante. Él hablaba de madurez, de etapas de madurez, y yo lo escuchaba y yo decía, nosotros en Costa Rica somos adolescentes. Ojalá. Adolescentes, Ojalá porque adolescentes. yo escucho tanto yo en todos lados en general, y cuando veo a los candidatos, y yo digo, ¿será? Algunos se sienten o parecen sentirse el Mesías, es que ninguno de ellos es el Sí, Mesías. sí, sí. A ver, cualquier proyecto que traiga un candidato requiere un acuerdo nacional en este momento, porque necesitamos construir un nuevo modelo en lo tributario y en todo. Que hablando de modelos, ¿verdad? Para seguir con el tema de impuestos, la renta dual para personas físicas. Correcto. Va a seguir siendo, bueno, no sé si nació muerto, ¿verdad? O va a ser algo que va a morir y que va a llegar y va a morir, pero sigue siendo un tema de un nuevo impuesto, de una nueva forma, de una nueva cédula, ¿verdad? Que al final... En realidad es más impuesto ahorita como está, pero que nació muerto, yo lo vi, yo no lo vi, yo creo que nació. Sí, Yo creo que yo lo vi con yo muchas lo vi ganas. con muchas ganas. Sí, yo también. Yo vi que no, ni siquiera pasó, le costó un poquito por incubador y todo, Sí. pero sí nació. Sí tenía cara de que tenía iba... cara, sí, pero vamos a ver. La Demos situación gracias en la al que proceso estamos- electoral. Definitivamente, ¿por qué decimos que? Porque a quién le afecta? A la persona física. Sí, Esa es claro. la persona física, es ahí donde se está afectando. Y la situación país y mundial no está para eso. Como un castigo al que está obligado a pagar, porque los asalariados, No, Es un ¿cómo es? Desmotivar Claro. el emprendimiento. Pero sí, pero además, 1,5 millones de personas que están reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya de por sí están obligados a pagar los impuestos porque hay una obligación de retención y hacen un emprendimiento, y entonces ahí viene mejor no abro la pulpería, mejor no hago esto porque me van a dar duro. No, y es que uno lo ha escuchado. Tristemente uno lo ha no escuchado. suponemos, por eso- somos contadores, no suponemos. Nosotros como contadores trabajamos con documentos y argumentos. Pero es que Ahora, el asunto es, perdona, sí. que esa renta dual es un premio al informal. Porque Ajá. ¿a quién se la van a aplicar? Al formal. Por eso. Por Eso les digo que es un castigo al que está ordenado y al que Claro. está... No, pues vamos por ahí, bueno. tenemos
un montón de cosas más, ¿verdad? claro, que siempre por van, supuesto. que siempre- Ahora- Porque el tema es que todo lo que hablan, todo lo que han hablado, todos los candidatos en general, mucho de lo que hablan, no, perdón, para ser exacta, mucho de lo que hablan, versa sobre los elementos formales y sobre las personas que ya son formales. Pero la evasión, el contrabando, Eso no, dígame eso cuántos no. proyectos escuchamos en esta serie de entrevistas Para combatir en concreto la evasión. Ninguno. Dígame Bueno, cuántos. igual, perdón, todos hablan de recaudación, pero no he escuchado a ninguno hablar de la eficiencia y de reducción. Sí, yo sí ¿verdad? escuché a algunos hablar Pero de sí, eficiencia. pero como lo que la Sí. gente quiere escuchar, Y hablando unos de 2 o 3 sobre temas de evasión, Sí. pero no, Pero, o sea, sí, sí, pero nos no quedan sobre debiendo. eficiencia. Es que el tema aquí grueso, el frío no está en las cobijas, señores. El frío está en la evasión. eso es que Ese es el hay que asunto, lo demás, ponerle eso nombre nomás a las cosas. Eso es lo Ok. que hay que combatir, tal como usted lo dice. Resumiendo, la cantidad de formularios y la complejidad de las cosas, de los documentos que se presentan a Hacienda, la posibilidad de que todo pase a través de un contador y la posibilidad de un proyecto de que los contadores tengamos algo, que los candidatos lleven algún proyecto, o el candidato, don Rodolfo Hernández, tenga algún proyecto para que el contador sea otra figura o una figura a ver, ya somos importantes y ya somos determinantes en la recaudación de impuestos, porque les guste o no, Me leíste por la los mente. contadores pasan todos los impuestos del sector público y del sector privado, formales e Nosotros informales. calculamos la base. Todo. O sea, nosotros Así de los sencillo. contadores, por nuestras manos pasa todo. Pero este resumen de la complejidad, de la posibilidad de que todo pase por los contadores y algún proyecto donde nosotros nos veamos en el lugar que nos corresponde, para mí, dentro de lo que habla el doctor, lo que se le consultó a don Rodolfo, está lejano, ¿verdad? No está en manos, o sí está en manos del presidente, hacer esas cosas, hacer esos cambios que nosotros creemos. Es que no es el presidente, es el equipo Sí, que va a llegar. hay un tema de al Estado. equipo y yo no veo a ninguno pretendiendo emitir una legislación o una regulación o una directriz que nos favorezca a nosotros ni a ninguna profesión en particular. Sería un error tremendo, de hecho, hacerlo. Lo que sí tiene que tener claro es que las personas que se elijan tienen que ser aptas para el puesto. Así Él es. usó algo que yo, tal vez que en esa parte se me sale lo idealista, él usó las palabras servir a Costa Rica. Y yo lo que espero es que quienes lleguen a liderar nuestro país, a gobernar, para usarlos, porque es más gobernar a veces palabras que técnicas. liderar, ¿verdad? Quienes nos vayan a gobernar en los diferentes niveles tengan el compromiso de servir a Costa Rica. Y no hay cosa más noble que servir, porque el servir significa que yo pongo la necesidad de la De la colectividad, Y la del otro, diferencia de o del servir a individuo. servirse. Así es, Exacto. así es. El servir, bien entendido, es de las cosas más privilegiadas y dignas que un ser humano pueda hacer. El punto aquí está en que cualquier acción que se haga a través de un gobierno tiene que tener ese principio, el principio de servir al país. Y es ahí donde nos quedan debiendo. Me gusta que él menciona el tema de gobernanza. La gobernanza Habla es un incluso servicio. hasta de la palabra, ¿verdad? Sí, habla de gobernanza fiscal, de hecho. No, a ninguno le escuché hablar de gobernanza No. fiscal. No. Y vean Él fue el que único. en una de las sesiones que ahí estábamos con Francisco, comentando estas entrevistas, hablábamos de eso, del tema del modelo país, y yo insisto mucho en eso, porque usted no puede lograr gobernar ni articular cuando no sabemos sobre qué es que vamos a conversar. ¿Cuáles son los objetivos, los valores que nos están uniendo? ¿Cuál es la visión de país que queremos construir? Porque cuando yo digo fiesta, tal vez Juan Carlos se imagina la playa y Silvia la montaña. Claro. O sea, tenemos que tener un acuerdo. Yo que seguro no con un fresco, probablemente. ¿verdad? Pero ese es el tema de que tenemos que tener claro cuál es la visión que como país tenemos y preguntarnos si son capaces de lograr ese acuerdo nacional.
a mí me duele. Todos se autodicen que sí, Yo, ¿verdad? Y esta es la parte, digamos, pero en la que cuando nosotros... Pero cuando yo veo la papeleta, la respuesta me dice otra cosa. Bueno. O sea, no puede ser que en un país que no tiene ni 6 millones de votantes, si no me falla la memoria, tengamos más de 20 candidatos. Pero bueno, eso no es culpa de nosotros, ¿verdad? No es un tema de culpa. No, sí es de nosotros. Sí. Porque nuestro esquema político favorece hasta premiar a un partido que no logra elegir personas. Bueno, vamos a ver, esta es la última parte y con esto estamos cerrando nuestro programa CPI en el escenario político nacional. Esto ha sido un análisis de profesionales entendidos en los temas fiscales del país, que sobre todo es el tema que nos trae como contadores. Siendo que es la última parte y es con lo que cerramos, me encantaría un minuto de análisis de cada una sobre cómo ven ustedes el panorama. O sea, ustedes son personas expertas que trabajan en áreas diferentes, pero sobre todo en números. ¿Cómo lo ven? Y estamos hablando para contadores, ¿verdad? Doña Dunia, no sé si usted quiere arrancar. A ver, veo un reto para nuestro país, lograr elegir un candidato que represente los intereses colectivos de nosotros como país y que tenga la claridad y la habilidad de poder lograr un acuerdo nacional que trascienda un periodo de 4 años, que nos permita, por tanto, poder utilizar de una forma más eficiente los limitados recursos que tenemos y donde podamos ordenar, al menos en lo económico y financiero, lo más sustantivo en este periodo corto que son 4 años para un gobernante. De modo que le demos estabilidad al país para atraer inversión, elevar el empleo y por supuesto las condiciones de vida de todos nosotros como costarricenses. Amén. Doña Silvia. Comparto el hecho de que lo que dice Dunia con el hecho de que es un reto para la persona que llegue a la presidencia. Tremendo. Y no va a ser solo esa persona, porque el reto va a empezar desde el momento en que se inscribió en esa papeleta, porque tiene un equipo que tiene que traer ya consigo para poder cumplir con los planes que tiene. Esto no es simplemente llenar un papel, sino que ahí es una ejecución, porque estamos en una situación país y a nivel mundial también, donde las economías se han contraído precisamente por la falta de recursos, por la situación en que no podemos, con la pandemia, ¿verdad? Y demás. Así que ese reto, le cuento que es bien valiente, le cuento que son bien valientes, pero que recuerden, y especialmente que lo recuerden acá, ellos no son solos, no es el yo y yo. Somos nosotros, y cuando decimos nosotros es el equipo que trae y todos. El país para servir. Rescato de esta última entrevista, estén para servir, no para ser servidos. Trabajaría y les pediría en mucho el tema que sean prácticos. Yo, quien me conoce y sabe que en las reuniones cuando tengo, vamos a la práctica. Sí. Aquí somos contadores, somos más prácticos. Sin hacer publicidad a lo que vinimos. No, a lo que vinimos. Y eso es lo que yo espero, pero sí es un reto. Ok. Colegas y amigos, ha sido un honor compartir con profesionales tan reconocidos en el campo de la contabilidad. Les agradecemos muchísimo. El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tiene una responsabilidad social con nuestros agremiados, y lo que hemos tratado de hacer en esta serie de entrevistas y análisis es tratar de dar un panorama un poco más amplio sobre las posiciones que los candidatos que han aceptado venir a nuestro colegio y a conversar sobre sus posiciones, pues aquí estamos, es lo que hemos tratado de hacer. Esperamos que esto sirva para que tomemos una excelente decisión, porque aquí lo importante es Costa Rica, y para eso estamos en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias.